Pues vamos a la palabra. Vamos a ver lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Hoy queremos hacer un paréntesis a lo que estamos viendo de Isaías. Aunque la semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es pues una enseñanza hacia la gran tribulación. Bueno, lo que gira hoy o lo que queremos hacer hoy es como una pausa para poder estar hablando acerca de momentos que probablemente la iglesia esté pasando en este tiempo. Y cuando hablamos de la tribulación, esta gran tribulación que viene sobre todos aquellos que no conocen de Cristo al final de los tiempos, bueno, queremos hacer un paréntesis y hablar de esa tribulación. Cuando de repente en nuestra vida hoy, cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes tribulaciones. Y cómo poder permanecer en medio de ellas y sobre todo, cómo podemos estar orando en medio de la tribulación. Así que yo le pedí hoy a nuestro hermano César, porque él compartió un tema el martes, pero muchos de ustedes no lo vieron, no estuvieron. Y yo le pedí a nuestro hermano César que si él podía compartir hoy, en base a ese tema, la oración en medio de la tribulación. Levante la mano, ¿quién está pasando por alguna tribulación en este momento? Sí, levante la mano, no es de pena, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es bueno. Y los que no levantaron la mano, bueno, mañana puede venir la tribulación. O sea, todo momento Dios nos permite a veces pasar por eso porque nos quiere enseñar algo. Y es ahí donde tenemos que estar preparados. Yo creo que es una buena enseñanza el día de hoy de aprender lo que Dios nos quiere enseñar o nos quiere decir en base a la oración en medio de la tribulación, ¿verdad? Bueno, hermano César, si no yo me agarro predicando y ya luego y le quito el lugar. Así que voy a lugar a nuestro hermano César para que él nos hable y nos explique todo esto que Dios ha estado hablando y lo que Dios le ha puesto en su corazón para nosotros. Adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, contentos. ¿Hay quien esté contento el día de hoy por estar en la casa de nuestro Dios? Da mucho gusto, ¿verdad? El venir a la casa de nuestro Dios nos debe de generar gozo, alegría y un contentamiento. No importando cómo vengamos de la casa, no importando cómo hayamos pasado la noche, no importando cómo nos fue entre semana, no importando cómo nos fue el día de ayer. El venir a la casa de nuestro Dios, el ver a nuestros hermanos, el saber que venimos a reunirnos para tener un tiempo juntos, para adorar y para bendecir el nombre de nuestro Dios por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestro reconocimiento con nuestra boca, eso nos debe de provocar gozo, nos debe de provocar alegría y pues qué bueno que el día de hoy están contentos por estar aquí en la casa de nuestro Dios. Pues me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí, pues vamos a compartir algo de la palabra de nuestro Dios. Es algo que, bueno, de mucho tiempo atrás se puede decir, Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón el hablar siempre. Yo creo que la mayoría de ustedes se han dado cuenta cuando se ministra a veces, cuando compartimos un versículo en la palabra, de cómo Dios nos habla mucho de lo importante que es que nosotros estemos firmes en medio de la tribulación, en medio de la angustia y en medio del dolor. Amén. Entonces, es algo que Dios ha puesto en mi corazón, es algo que a mí me gusta mucho compartirlo, es algo que a mí me gusta mucho hablarlo, porque yo he aprendido en mis 15 años que tengo caminando con el Señor, que si hay algo que nos aparta de venir a la iglesia, si hay algo que nos aparta a veces de buscar a Dios, de buscar su presencia, es cuando llegan los tiempos de aflicción, los tiempos de angustia y los tiempos de dolor. Yo creo que para mí, yo creo que es la principal causa por lo que los cristianos o los hermanos se van de la iglesia, se desaniman o nos vamos, ¿verdad? Me incluyo yo ahí. Entonces es importante que nosotros entendamos el día de hoy. Es importantísimo, hermanos, que nuestro caminar debe de ser sabiendo que en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier tristeza que llegue a nuestra vida, Dios está ahí para librarnos. Dios nunca nos va a dejar. Él ha prometido en su palabra que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, esa seguridad es la que debemos de tener, que Él está con nosotros, que Él en medio de cualquier situación que nosotros vivamos,
Él nos va a librar. Pero tienes que tener esa seguridad, tienes que tener esa convicción y tienes que tener esa certeza. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de unos versículos de la palabra de nuestro Dios. Decía el pastor, son los mismos versículos, voy a usar los mismos pasajes que usé el día martes. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos capítulo número 107, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos capítulo número 107. Y ahí luego cuando abras tu Biblia y cuando llegues al Salmos capítulo número 107, te vas a dar cuenta de algo que en este momento debes de guardar en tu corazón fuertemente. Lo que dice el encabezado es importantísimo en nuestra vida como cristianos. No sé si en todas las Biblias diga, pero en la Reina Valera sí dice. Y ahí en el encabezado dice: Dios libra de la aflicción. Entonces Dios, siempre que estés pasando un tiempo o cuando entres en un tiempo de aflicción, de angustia, de dolor, ten la seguridad de que Dios te va a liberar. Ahorita el pastor preguntaba cuántos están pasando por alguna tribulación, alguna angustia, y varios de ustedes, inclusive yo, levanté la mano. Tenemos que tener esa certeza. Pero también comentó algo, que también tenemos que tener la certeza de que si ahorita todo está bien, tarde que temprano te va a llegar alguna aflicción, algún dolor, alguna tristeza. Amén. Y se supone que tenemos que estar preparados para esos momentos. Se supone que tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer cuando ese tiempo llegue a nuestras vidas. Vamos a leer el Salmos capítulo número 107 del versículo 1 hasta el versículo número 21, y me voy a brincar al versículo 28 y ahí vamos a terminar. Y yo les decía el martes que compartía este pasaje del Salmo 107, que fue el que Dios puso en mi corazón, que subrayaran en su Biblia o que anotaran en su libreta 4 versículos de la palabra de nuestro Dios que están aquí en este salmo. Son 4 versículos que quiero que subrayes o quiero que anotes por ahí, y que ya cuando estés en tu casa te los aprendas de memoria, los 4, para que el día que los ocupes los pongas por obra y tú te acuerdes de lo que dicen esos versículos y los puedas poner por obra. Los versículos son el 6, el 13, el 19 y el 28. Esos 4 versículos, si te los puedes aprender de memoria y cuando los ocupes, los puedes poner por obra. Versículo número 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo número 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de todas sus aflicciones. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana, papá, por permitirnos estar reunidos, congregados el día de hoy
aquí en tu casa, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por aquello, Señor, que será cambiado y transformado en nuestro corazón, aquello que será cambiado y transformado en nuestra mente. Señor, porque yo sé que por medio de tu palabra tú cambias y transformas la vida de tus hijos. Por eso en esta mañana te decimos muchas gracias. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas tu obra en cada uno de los que estamos aquí. Que tú hagas tu obra aún en aquellos, Señor, que el día de hoy o el día de mañana o cualquier día, Señor, oigan el mensaje y el consejo de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque ese cuidado que tú tienes hacia nosotros es por amor, es por misericordia, Señor. Te damos muchas gracias por todo, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús te decimos gracias. Amén y amén. Aquí ahorita leímos unos versículos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, donde podemos ver que el pueblo estaba pasando o pasaron por diferentes situaciones o diferentes circunstancias. Y en los 4 versículos que yo les pedí ahí que anotaran, si nos damos cuenta, prácticamente en los 4 dice lo mismo, que Dios los libró de todas sus aflicciones. Vemos a un pueblo que estaba pasando por tiempos de diferentes tipos de dificultad, mas sin embargo, cuando ellos claman en su angustia, dice la palabra de Dios que Dios llega y los libra de las aflicciones que ellos están pasando y ellos están viviendo. Amén. En el versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuántos redimidos hay aquí el día de hoy? Somos redimidos por el poder de Dios, hermanos. Entonces esa palabra, todas esas promesas que vamos a estar leyendo el día de hoy son para nuestras vidas. Vamos a estar leyendo, bueno, ya lo leímos este pasaje, vamos a tratar de explicarlo para que nosotros nos llevemos en el corazón la seguridad que debemos de tener, que Él siempre nos va a librar. Más adelante vamos a ver unas promesas que tenemos de parte de Dios para nosotros estar seguros y confiados de que Él nos va a librar. Y más adelante vamos a ver 2 personajes de la palabra de nuestro Dios. Uno que Él, en medio de la desobediencia, en medio de la rebeldía y en medio de la mala decisión, pasó un tiempo de angustia y de aflicción muy fuerte. Mas sin embargo, Dios en su misericordia lo libró. Y vamos a ver otro personaje que yo creo que el corazón de ese personaje fue probado por Dios. Fue probado a tal manera de que ese personaje tuvo la confianza y la seguridad de que Dios iba a hacer la obra y Dios iba a hacer el milagro en sus vidas. Amén. Entonces, que el día de hoy podamos llevarnos nuestro corazón, que Dios en cualquier situación que nosotros vivamos, Dios nos va a librar de nuestra aflicción. Que el día de mañana o pasado no nos encontremos en la calle y que me digas, ya no fui porque pasó esto en mi casa, pasó esto en mi familia. Perdí mi trabajo y Dios no me escuchó, Dios no me hizo el milagro y me corrieron o me salí, ¿verdad? Entonces, que nosotros tengamos la seguridad de que si nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a librar, Dios nos va a librar de todo tipo de aflicción. En el versículo número 4 y 5 dice que este pueblo, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Así andaba el pueblo de Dios. En el versículo 5 dice que andaban hambrientos y sedientos, que su alma desfallecía en ellos. En estos 2 versículos vemos a un pueblo que prácticamente se sentían perdidos. Dicen que andaban perdidos en el desierto. Amén. Y que andaban hambrientos y sedientos. Amén. Y yo creo que a lo mejor alguno de nosotros, o 2 o 3, nos familiarizamos con esto. Porque a lo mejor en algún momento de nuestro caminar con Dios así nos hemos sentido. Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desfallecer, nos hemos sentido que hemos perdido el rumbo o que hemos perdido el camino que nosotros llevábamos con nuestro Dios. Amén. Y dice que andaban hambrientos y sedientos y su alma desfallecía en ellos. Cuando yo leía la palabra hambrientos y sedientos, bueno, yo ponía aquí cuando nosotros pasamos tiempos de escasez en nuestras vidas. A veces el tiempo de escasez también viene y hace que nuestra fe se debilite porque creemos que nos hemos quedado solos. Creemos que Dios no nos escucha, creemos que
que ese Dios que aquí nos comparten, ese Dios del cual hablamos, ese Dios que a veces conocemos y que conocemos sus promesas, creemos que Dios nos está fallando. Yo quiero decirte el día de hoy que cuando tú te sientas así, lo único, no hay otra cosa que tienes que hacer, es encerrarte en tu cuarto o donde tú quieras, clamar a Jehová con todo tu corazón y que te lleves algo en tu corazón, que Él te va a librar de eso que tú estás pasando y que tú estás viviendo. Dios nos va a librar de cualquier situación que nosotros vivamos. Dios nos va a librar de cualquier circunstancia, pero para eso necesitamos ser personas que busquen a Dios, que pongan esa situación que ya no puedes más, que la pongas en manos de Dios. Obviamente, para que tú seas así, para que tú puedas tener ese entendimiento, para que tú puedas hacer eso, tienes que ser una persona que busque a Dios en oración. Por eso la oración en nuestras vidas es vital. Nosotros, siempre que hablo de la oración, siempre lo digo, no podemos vivir una vida cristiana sin oración. Para mí es imposible, para mí, vivir una vida cristiana o decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y no oro. Aparte de la lectura de la Biblia, aparte del congregarnos, ¿verdad? Pero el ser hijos de Dios y no buscar a Dios en oración, yo creo que es un problema grande que tenemos. Y a veces por eso cuando pasamos por este tipo de situaciones, nosotros nos sentimos que estamos solos. Nos sentimos que estamos solos porque en realidad no tenemos esa costumbre o ese hábito de descansar en Dios y de tener la seguridad que hoy nos está hablando de saber que en medio de cualquier cosa, dice, es clamar a Dios y Dios te va a librar de esa situación que tú estás pasando y estás viviendo. Amén. En el versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas. Habla del pueblo que estamos hablando aquí en esta mañana. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Dice el 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Pero en el versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Y una de las cosas que a veces nos mete en problemas, en dolor, en aflicción y en tristeza, es que a veces nosotros como hijos de Dios nos hacemos rebeldes a la palabra de nuestro Dios. A veces nos hacemos rebeldes y andamos haciendo lo que nosotros pensamos que es lo mejor. En este caso aquí, este pueblo dice que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Y luego dice, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Amén. Una de las causas principales por las que nosotros a veces estamos metidos en aflicción, en angustia, en dolor y en tristeza, es por eso, hermano, porque no aprendemos a caminar conforme a la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, y cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que consultar su palabra. Nosotros tenemos que caminar así. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos y nosotros decidir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que en medio de una decisión tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios. Y que aunque a veces la palabra de nuestro Dios no te dice lo que tú quieres escuchar o lo que tú quieres leer o lo que tú quieres que la palabra te diga, es importante que nosotros seamos obedientes a la palabra de nuestro Dios. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. A veces tenemos así, a veces a lo mejor no aborrecemos la palabra de Dios, pero sí te quiero decir una cosa que yo he visto mucho en la iglesia, es que tenemos en poco la palabra de nuestro Dios. Y tener en poco es no tomarla en cuenta. No tomamos en cuenta los consejos de nuestro Dios por medio de su palabra. A veces pedimos un consejo, por decir al pastor, y a veces he conocido gente que se va enojada, aquí no, pero en otras partes sí, por el consejo que se les dio conforme a la palabra de nuestro Dios. Se enojan porque no les dijeron lo que querían escuchar. Porque están haciendo lo que bien les parece, pero el pastor o el líder que te da el consejo te dice todo lo contrario a lo que tú quieres escuchar. A eso habla la palabra cuando aborrecemos el consejo de su palabra.
Dice, cuando nos hacemos rebeldes a la palabra de nuestro Dios. A eso habla, eso dice. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que nosotros caminemos conforme a la palabra de nuestro Dios, no ser como este pueblo. Pero también quiero decirte algo bien importante, que este pueblo dice que fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Así dice aquí. Y en el versículo 13 dice, luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Yo el día de hoy quiero decirte algo, hermano, que en medio de que tú seas rebelde a la palabra de Dios, que en medio de que tú a veces andes haciendo lo que tú quieres, que en medio de que a veces no tomes en cuenta el consejo de su palabra o el consejo de alguien al que tú te acercas, Dios aún así, en medio de eso, Dios te va a librar en el momento que tú reconozcas. En el momento que tú reconozcas que lo que tú estás haciendo está mal, en el momento que tú reconozcas que lo que tú estás haciendo va en contra de la palabra de Dios, en ese momento que tú lo reconozcas, porque tiene que ser así, en medio de que tú lo reconozcas, eso te va a llevar a clamar a Dios, pedirle perdón y decirle, sé que las decisiones que tomé están mal, sé que lo que he estado haciendo está mal. Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, yo quiero ponerme a cuentas contigo, quiero pedirte perdón y quiero pedirte que me ayudes. Tomé una mala decisión al hacer esto, ayúdame a salir de esto. Y yo ponía el martes un ejemplo, a veces se nos hace bien fácil pedirle un préstamo al banco, sobre todo los que trabajamos y tenemos préstamos de nómina. Se nos hace bien fácil. Pero pasan los meses y te das cuenta que fue una mala decisión. Y después estás pagándole al banco y no tienes para salir con el sustento de tu casa. Y es una mala decisión. Y cuando no hay para que tú lleves el sustento a tu casa, eso genera una aflicción. Eso genera una tribulación en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces no hemos aprendido a consultar con Dios antes de tomar una decisión. Amén. Entonces dice que ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios. Dice que ellos aborrecieron el consejo del Altísimo, mas sin embargo Dios en su momento los libró de sus aflicciones cuando ellos clamaron a Dios, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 17. El versículo número 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Dice que fueron afligidos. Dice que en este tiempo el pueblo fue afligido, dice los insensatos, a causa del camino de su rebelión. Estaban siendo rebeldes a la palabra. Estaban siendo, a causa de sus maldades, estaban caminando mal, estaban haciendo las cosas indebidamente. Amén. Y por eso ellos fueron afligidos en ese tiempo, por su rebelión, por sus maldades, por sus pecados, porque a veces nosotros nos metemos en situaciones difíciles por nuestro pecado. A veces nos metemos en situaciones difíciles por nuestra rebelión, o sea, por ser rebeldes. Es prácticamente igual que lo que acabamos de ver, que a veces andamos en rebeldía, a veces no le hacemos caso a nadie, a veces no queremos entender que es Dios el que nos está hablando, a veces es Dios el que te está hablando, mas sin embargo tú cierras tus oídos a lo que Dios te está hablando. Amén. Y dice que ellos fueron afligidos por su rebeldía y por sus maldades. Pero en el versículo 19 dice que ellos clamaron a Dios en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Amén. Yo quise leer este pasaje porque aquí vemos precisamente un pueblo tomando malas decisiones, un pueblo siendo rebelde, un pueblo que aborrece la palabra de nuestro Dios, que no toma el consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero en medio de todo eso, en medio de lo que nosotros acabamos de leer, en medio de todo tenemos un Dios que cuando nosotros nos arrepentimos y clamamos a Dios y reconocemos, como les decía ahorita, Dios nos perdona y Dios nos saca de esa angustia, nos saca de ese dolor y de esa tristeza. Amén. Algunas razones por las que frecuentemente nos encontramos en aflicción son por nuestra rebeldía a la palabra y por no tomar en cuenta su consejo, por nuestros pecados y por andar como necios por nuestra rebelión. Amén. Y si nosotros vemos en este salmo cómo inicia, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es
su misericordia. Y esa misericordia de la que habla aquí, porque para siempre es su misericordia, esa misericordia de Dios es la que nos libra siempre cuando nosotros cometemos errores, es la que nos libra de nuestras aflicciones, de nuestros dolores que nosotros estamos acabando. Todo esto que acabamos de ver, nos damos cuenta que este salmo comienza alabando el nombre de nuestro Dios. Amén. Y luego más adelante, una de las razones por las que nosotros oramos es cuando nosotros nos encontramos en algún tipo de situación, en alguna angustia, en alguna aflicción, en algún quebranto. Amén. Entonces eso es algo muy común dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. A veces no buscamos a Dios, pero cuando nosotros estamos pasando un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, es cuando nosotros nos acordamos que tenemos un Dios que tal vez es el que nos puede librar. Dije tal vez porque a veces así oramos a Dios. Porque a veces pues voy a orar a Dios a ver si Dios me libra. Pero no tenemos esa seguridad, ¿sí? No tenemos esa seguridad de que Dios nos va a librar. Y hoy quiero decirte que cuando tú busques a Dios en oración, con todo tu corazón, en un arrepentimiento genuino, en un clamor genuino que salga del corazón, reconociendo que Él es el único que puede ayudarte, yo te aseguro que Dios te va a librar de ese tiempo de dificultad que tú estás pasando. Así es que si ahorita hay alguno de ustedes que esté pasando por un tiempo de dificultad, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios, entregarle esa situación por la que estás pasando y tú vas a ver cómo Dios te va a librar de eso que tú estás viviendo. Pero tienes que tener esa seguridad con la que yo te lo estoy diciendo. Yo te lo digo con una seguridad de que si tú te arrepientes y si tú clamas a Dios y le dices me equivoqué, hice lo incorrecto, Señor, perdóname, yo te aseguro que Dios te va a librar de eso que estás pasando en este momento. Amén. Vamos a ir, ahora sí ya, vamos a pasar a lo que son algunas promesas que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y para eso quisiera que fuéramos al Salmos capítulo número 34, hermanos. Salmos capítulo número 34, por favor. Y son versículos muy conocidos, pero son unas promesas de parte de nuestro Dios que tenemos para esos tiempos difíciles, esos tiempos de adversidad en nuestras vidas. Y así como ahorita vimos que Dios en medio de cualquier situación Él nos va a librar, ahorita vamos a ver unos versículos que nos dan la seguridad de que son unas promesas de Dios y que Dios lo va a hacer. Salmos capítulo 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Y en el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuántos justos hay aquí en esta mañana? Van a poner su mano en alto todos los que son justos, que han sido justificados por Dios. Dice: claman los justos y Jehová oye. Si tú eres justo delante de Dios, dice su palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Esta es una seguridad que tú tienes que tener, que si tú clamas a Dios, Él te va a librar de cualquier angustia que tú puedas estar pasando o puedas estar viviendo. Claman los justos y Jehová oye, porque Jehová te escucha, porque cuando tú te acercas a Él, confiadamente Él te va a escuchar. Y si tú tomas esta promesa, claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Entonces tenemos que tener la seguridad de que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos va a librar de todo tipo de angustias. Todo tipo de angustias. Hermanos, no puede haber una angustia o una aflicción, una tribulación, que nosotros por eso nos apartemos del camino de nuestro Dios. Porque el Señor dice que de todas ellas nos librará Él. De todas nuestras angustias. Lo que pasa es que a veces no lo hace como nosotros queremos. No lo hace como nosotros queremos. Tampoco lo hace a veces cuando nosotros queremos. Nosotros clamamos hoy y queremos que para la noche ya esté resuelta la situación.
¿sí? Ya el día de mañana, bueno, voy a volver a orar, no ha pasado nada, voy a volver a orar y luego voy a volver a orar y empiezas a dejar de orar porque crees que Dios no te ha escuchado. Y hoy, el día de hoy, quiero decirte que claman los justos y Jehová oye. Y después de que Jehová oye, dice la palabra de Dios en el versículo 17, los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces llévate ese pasaje, llévate esta palabra en tu corazón para cuando se ofrezca, ya sabes lo que tienes que hacer, con la seguridad de que Él te escucha y la seguridad de que Él te va a librar. Amén. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Cuando estamos quebrantados del corazón, cuando nos sentimos con el corazón contrito, así como dice aquí, ten la seguridad de que Dios está cerca. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y sabes una cosa que yo he aprendido, es que cuando Dios quebranta el corazón de nosotros por haber tomado una mala decisión o simplemente porque Dios nos está probando, porque nos quiere acercar más a Él, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dice, cuando nosotros estamos con el corazón quebrantado es cuando Dios está más cerca de nosotros, porque Él está cercano ahí a nosotros. Aunque estemos pasando ese quebranto fuerte en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios está ahí, cerca de nosotros, para librarnos, ¿sí? Para salvarnos, para levantarnos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Anoche, de repente, de la nada, hermanos, yo me sentí muy mal. Eran como las 11:30 de la noche. Estábamos viendo el box, se terminó y yo me empecé a sentir muy mal. Fui, me acosté y pasé una noche terrible. Me sentí muy mal. Y lo único que yo hacía en ese momento era clamar a Dios con todo mi corazón. Señor, líbrame. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas para seguir, para no, pues no sentirme tan mal. Me sentía muy mal. Me sentía muy mal, ¿verdad? No fue algo así muy delicado, pero al menos lo que me pasó anoche, yo me sentí muy mal. Pero lo único que yo hacía durante toda la noche era estarle clamando a Dios con todo mi corazón, líbrame de esto que estoy pasando. Me sentía yo en una angustia porque me sentía mal, ¿sí? Porque cuando nos enfermamos, nos sentimos en angustia y nos acordamos de nuestro Dios. Amén. Yo anoche le decía, Señor, ayúdame, líbrame de esto que yo siento. Tú sabes lo que yo siento porque tú conoces mi cuerpo, tú conoces mi vida. Tú me hiciste en el vientre de mi mamá, dice tu palabra. Tú sabes cómo me siento, Señor, ayúdame. Y eran las 7 de la mañana, hermanos, y todavía estaba yo pidiéndole a Dios, líbrame, ayúdame. Tú sabes que yo tengo un compromiso el día de hoy. Estuve a punto, pero no. Yo sabía que Dios me iba a ayudar. Yo sabía que Dios me iba a dar las fuerzas. Yo sabía que Dios me iba a levantar. Ya por su misericordia y por su amor es que estamos aquí. Amén. ¿Y es por qué? Porque en el momento de la aflicción, pues confiamos. Tratamos de confiar, tratamos de tomar su palabra, ¿verdad? No como un reclamo, porque hay partes donde te enseñan que tienes que reclamarle a Dios, que para eso son las promesas. No es para reclamarle, es para decirle a Dios que tú confías en Él y que confías en su palabra y que si Él dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de sus aflicciones, Señor, tú me has justificado, Señor. Tú me has hecho justo y yo he aprendido a orar a ti. Porque sé que cuando yo hago una oración tú me escuchas y que tú estás cercano cuando yo me siento quebrantado de mi corazón. Para eso son a veces estos mensajes, para que tú tomes esa fe que se necesita para estos momentos. Porque yo te voy a decir algo, que en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Y ahorita que yo preguntaba cuántos justos hay aquí, varios levantamos la mano, no todos. Bueno, yo quiero decirte que el versículo 19 dice muchas, escúchame hermano, muchas son las aflicciones del justo. Por eso, cuando el pastor decía al principio, muchos no levantaron la mano y él con toda la seguridad dijo, bueno, porque dice en la Biblia, muchas son las aflicciones del justo.
Va a llegar la aflicción a tu vida, va a llegar la aflicción a mi vida. Es inevitable, no se puede que no llegue. En el Nuevo Testamento Jesús le decía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y así como Jesús les decía a sus discípulos, aquí nosotros vemos que muchas van a ser las aflicciones por las que nosotros vamos a pasar y por las que nosotros vamos a caminar en esta vida. Pero todo lo que tenemos que hacer en medio de esa aflicción que Dios está permitiendo en nuestra vida es, dice, que de todas ellas nos va a librar el Señor. Amén. Entonces hoy tenemos que irnos de este lugar con esa seguridad, hermanos. Pero con esa seguridad firme, hermano. No una seguridad de hoy, de mañana, y lo ya pasado mañana ya, pues no, se nos olvidó, o simple y sencillamente no obedecemos el consejo de su palabra, no agarramos sus promesas. Entonces tenemos que tener esa seguridad nosotros de que Dios siempre nos va a librar, y que independientemente de que sean muchas nuestras aflicciones, que estamos en un tiempo de aflicción, terminamos el tiempo de aflicción y a veces a la semana ya estamos en otro tiempo de aflicción. Yo quiero decirte y quiero asegurarte que nuestra vida cristiana así va a ser. Así va a ser porque Dios nos da una promesa que dice que cuando estemos allá con Él, allá es donde ya no habrá más llanto. Allá es donde ya no habrá más dolor. Allá es donde ya no habrá más tristeza. Porque dice que las cosas viejas habrán pasado. Allá, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios, cuando estemos con Él allá. Amén. Mientras estemos aquí tendremos aflicciones. Muchas, dice su palabra, muchas son las aflicciones del justo. Pero yo quiero que entiendas el día de hoy, Dios quiere que entiendas el día de hoy, que de todas ellas Él te va a librar. Amén. Amén o no amén. Hay aflicciones como consecuencia de una desobediencia o de una mala decisión. Y yo quiero que vayamos ahorita a ver un personaje que pasó un tiempo muy difícil en su vida, en su caminar con el Señor. Es un personaje que conocía a Dios, amén. Mas sin embargo, conociéndolo, es un profeta al que Dios le hablaba. Mas sin embargo, conociéndolo, él desobedeció, él tomó malas decisiones, y vamos a ver hasta dónde llegó él, y vamos a ver lo que Dios hizo cuando él clamó a Dios con todo su corazón. Y pues vamos a ir al libro de Jonás, capítulo número 2, y es el primer personaje de la palabra de nuestro Dios que vamos a leer. El libro de Jonás, capítulo número 2. Y vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Son solamente 10 versículos. ¿Ya lo tenemos? Porque esos se complican un poquito más de encontrar. Los de los profetas menores, esos no son tan fáciles. Menos si no lees la Biblia. Digo más, ¿verdad? Si no eres una persona que no lee la Biblia, si eres una persona que la Biblia nomás la tiene ahí abierta en el Salmo 91, pues más se te va a complicar encontrar a Jonás. Libro de Jonás, capítulo número 2. Perdón, hermanos, no se enojen. Pero es una realidad, ¿verdad que sí? En la vida del cristiano es una realidad, hermanos. Es una realidad. Yo creo que aquí mínimo hay uno que a veces se olvida de la Biblia una semana o 15 días o 20. Entonces, Dios nos está hablando, hermanos, para que nosotros entendamos lo importante que es que nosotros leamos la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas que nos enseñan cuando llegamos al caminar de nuestro Dios es luego que te aprendas todos los capítulos de la Biblia, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia, perdón. Génesis, Éxodo, Levítico, y apréndetelos todos, ¿verdad? Ellos son los más difíciles, son los de los profetas menores para mí. Jonás, capítulo número 2, vamos a leerlo. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Fíjense desde dónde oró Jonás, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y me oíste, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Y ahorita que estoy leyendo Jonás, capítulo 2, al principio del servicio, bueno, del mensaje, no les dije cómo se llamaba el mensaje. Lo tenía que haber dicho desde el principio porque yo creo que la mayoría no hubieran entendido por qué le puse ese nombre al mensaje. Y el mensaje se llama cumple lo que prometes. Así se llama el mensaje del día de hoy. Cumple lo que prometes. Amén. Entonces aquí vemos un personaje de la palabra de nuestro Dios que dice que oró a Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del gran pez. ¿Y cómo es que Jonás fue a dar al vientre del gran pez? ¿Cómo es que Jonás en un momento dado se encontró en el vientre del gran pez, angustiado, afligido? ¿Te imaginas cómo se sentía Jonás? Y yo creo que nosotros no hemos estado en el vientre de un gran pez, pero yo sí creo que nosotros nos hemos sentido como se sintió Jonás en algún momento de angustia o de aflicción en tu vida. Al menos yo en lo personal, sí. A lo mejor no tanto así, ¿verdad? Porque es algo pues que dice, o sea, realmente no tiene explicación, ¿verdad? Pero dice que él estaba en el vientre de un gran pez y que desde ahí él levantó un clamor a nuestro Dios. ¿Por qué estaba en el vientre del gran pez? En Jonás capítulo 1 dice, versículo 1 dice en el encabezado, Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Amén? Entonces dice la palabra de Dios que Dios le habla a Jonás y Dios le da una indicación. Le dice, levántate y vea, y le dice, ¿a dónde? A Nínive. Dice, a aquella gran ciudad, y compárteles o predícales, ¿verdad? Porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces Dios estaba viendo un pueblo que estaba en la maldad y le habla al profeta Jonás y le dice, ve a Nínive y vas a hablarles de mí, vas a pregonarles la palabra. Y la idea era que el pueblo se arrepintiera por medio del mensaje que Jonás llevaba al pueblo de Nínive. Pero dice la palabra de Dios que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope y halló una nave. Y los que conocemos esta historia ya sabemos que Jonás, lejos de irse a Nínive, a donde Dios lo estaba mandando a hablar su palabra, dice que él agarra para Tarsis, para otra parte, nada que ver a donde Dios lo estaba mandando. Amén. Y dice que él huye de la presencia de nuestro Dios. Amén. Y ahí cuando yo leo que él se va lejos de la presencia de nuestro Dios, yo creo que a veces nosotros somos así como Jonás. Yo creo que a veces lejos de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, nos alejamos de la presencia de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios, hermanos, y no nos alejemos de la presencia de nuestro Dios. Yo no sé qué tan cercano estás ahorita a Dios. Yo no sé, pero tú sí sabes. Yo no sé cómo es en este tiempo tu relación con Dios. Yo no sé si estás cerca de Dios. Yo no sé si tengas un tiempo con Dios o te has alejado de la presencia de Dios. O a lo mejor Dios te ha estado hablando para que hagas algo y no lo has hecho. Y eso te ha hecho que te alejes de la presencia de Dios. Amén. A Jonás se le dio una indicación. A Jonás Dios le habló y le dijo, ve y haz esto y ve a tal parte, ¿verdad? Le dijo el lugar y todo. Pero dice que él se subió a la embarcación, pero para otra parte. Amén.
y cuando iba a la embarcación por el mar, dice que de repente de la nada ya la embarcación estaba en un momento de tribulación. Dice que parecía que se iba a voltear, parecía que se iba a destruir, vamos a decirlo así. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿por qué? La primera vez que yo leí el libro de Jonás me impresionó mucho, me impactó bastante la primera vez. Yo la primera vez que leí Jonás, lo leí y luego lo volví a leer y luego lo volví a leer seguido. Porque Dios me habló mucho por medio de la vida de Jonás, por medio del libro de Jonás. Amén. Y una de las cosas que me impactó más es lo que provocó Jonás al subirse a esa embarcación. Lo que provocó Jonás por medio de su desobediencia. Lo que provocó Jonás por medio de no hacer lo que Dios le estaba diciendo. Lo que provocó Jonás por medio de alejarse de la presencia de Dios. Fue y generó una tribulación grande ahí en esa embarcación. Dice que parecía que se iba a voltear todo ahí. Y dice que Jonás les dice a los marineros, ¿verdad? Que les dice él que es por culpa de él que es que está aconteciendo lo que en ese momento estaba pasando ahí, ¿verdad? Y dice que los marineros le dicen, pues clama a tu Dios, porque él les platicó, él les habló de su Dios, como a veces nosotros hablamos de nuestro Dios que tenemos, ¿verdad? Que es el mismo Dios de Jonás. Y dice que él les dijo, láncenme al mar para que el mar se aquiete. Jonás sabía que si los marineros lo agarraban y lo tiraban a la mar, ¿sí? Dice, él sabía que todo se iba a aquietar, porque él sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento era por culpa de él. Era una consecuencia de su desobediencia. Y yo quiero decirte algo aquí, algo que yo aprendí, que a veces nosotros, en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestras malas decisiones, así tenemos a veces a nuestra familia o a la gente que nos rodea. ¿Amén? A veces nos acercamos a lo mejor con algunas gentes y empiezan a suceder cosas, pero es por culpa de nosotros, es por culpa de nuestra desobediencia, es por culpa de nuestra rebeldía. A lo mejor Dios te acerca a esas personas como a Jonás lo mandó a Nínive para que les hables y les pregones lo bueno y maravilloso que Dios ha sido en tu vida, lo bueno y maravilloso, las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo, en tu casa, con tu familia. Dios te acerca con ellos o te manda con ellos. Siempre me acuerdo mucho de un hombre que vivía aquí en Metroplex, que dice que cuando pasaba, él me platicó una vez a mí, pasaba por mi casa y yo siempre tenía gente ahí afuera tomando. Siempre. Y dice que él pasaba y que Dios le hablaba y le decía, párate, ve y háblale de mí. Él me lo dijo a mí. Él me lo dijo cuando ya me convertí al Señor. Dijo, no, cada vez que yo pasaba por aquí, el Señor me decía, párate, acércate a Él y háblale de mí. ¿Y saben cuántas veces se acercó? Nunca. Se acercó hasta que ya me vio que Dios había hecho el milagro y él es cristiano. ¿Amén? Él dice que el temor lo paralizaba, que él decía, no, es que si me acerco ahorita me va, ¿sí? Entonces, a veces así somos nosotros, a veces Dios nos está hablando, a veces Dios nos está mandando. Vayan con tal familia, ve con tal compañero en el trabajo, ve con tal persona y pregónale, háblale. Y a veces no lo hacemos. A veces no lo hacemos. A veces nos convertimos así como Jonás. Amén. Entonces, si Dios está poniendo que le hables a alguien, hay que hacerlo, hermano. No hay que esperar y hay que ser obedientes a nuestro Dios. Amén. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que los marineros tiraron a Jonás a la mar y entonces cuando viene el gran pez y lo traga, ¿verdad? Y él va a dar ahí al vientre del gran pez por medio de su desobediencia y por medio de una mala decisión que él tomó. Pero cuando iniciamos el mensaje, nosotros veíamos que en medio de cualquier situación por la que hayamos llegado a una aflicción o a una tribulación, Dios nos va a librar. Así como a Jonás. Jonás fue a dar al vientre del gran pez por eso, por su desobediencia, por su rebeldía, por su mala decisión. Mas sin embargo dice que oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Dice que él lo invocó, dice, yo invoqué a Dios en mi angustia, en ese momento de tribulación, de dolor, yo lo invoqué. Y luego él asegura algo, dice, y él me oyó. Y así deben de ser nuestras oraciones, con esa seguridad de que cada vez
que nosotros nos acercamos a Dios, Él nos escucha. Amén. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Bueno, nos vamos a ir hasta el versículo 7, donde dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice que él desfallecía, que él se sentía, pues yo creo que morir allá dentro del vientre del gran pez. Y dice que estando ahí se acordó de Dios. Amén. Dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Pero él tuvo que estar ahí en el vientre del pez para acordarse de Dios. Él sabía lo que había hecho, él sabía lo que había cometido. Amén. Y él les dijo a los marineros, él les declaró, si ustedes me arrojan, esto se va a terminar. Y una de las cosas que también me impresionó cuando yo leí la primera vez a Jonás es que cuando Jonás les dice eso, ellos no lo tiran de inmediato. Lo primero que hacen los marineros, aún sin conocer a Dios, es tratar de ahorillar la embarcación. Aún lucharon por no tirar a Jonás al mar, sino que trataron de ahorillar la embarcación, pero no pudieron. Entonces no les quedó de otra y Jonás les dijo, láncenme porque yo sé que cuando ustedes me lancen, esto va a terminar. Amén. Y otra cosa hermosa es cómo todos los de la embarcación, los marineros, los que iban ahí, terminan reconociendo al Dios grande que Jonás tenía. Ellos también terminan reconociendo que era el único que los podía librar. Y cuando ellos tiran a Jonás, se dan cuenta del Dios grande y poderoso que tenía Jonás. Amén. Y ellos terminan adorando al Dios de Jonás, terminan reconociendo al Dios de Jonás. Y Jonás ya estaba en el vientre del pez, clamando con todo su corazón para que Dios lo librara de esa angustia. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. ¿Amén? Aquí Jonás dice que él va a pagar lo que él le ha prometido a Dios. Y una de las cosas que yo compartí el martes era que nosotros tenemos que ser así. Cuando tú cuando tú le digas a Dios que vas a hacer, cuando tú le prometas algo a Dios que tú vas a hacer, como Jonás, que le dijo, líbrame, sácame de esta angustia, sácame de aquí donde estoy, de esta oscuridad en la que vivo, en la que estoy en ese momento. Cuando tú le prometas algo a Dios, cúmplelo. Cumple lo que tú le prometes a Dios. Si tú le has prometido algo a Dios en el pasado, si tú algún momento de tu vida le dijiste a Dios, si tú me libras de esto, si tú me sanas, si tú me restauras mi familia, si tú restauras mi matrimonio, yo te prometo que yo voy a hacer esto y lo has dejado de hacer. Hoy arrepiéntete y hoy dile al Señor, ayúdame a cumplir lo que aquella vez yo te prometí. Pero tenemos que ser hombres y mujeres que aprendamos a cumplir lo que nosotros le prometemos a nuestro Dios. 13 de agosto del 2007, afuera de la clínica número 6, yo le prometí a Dios que si Él sanaba a mi hijo ante un diagnóstico de leucemia, sánalo, Señor. Y yo te prometo que nunca jamás voy a volver a tomar. Y más de rato le dije, si tú sanas a mi hijo, Padre, yo te prometo que yo te voy a servir. Y lo único que les puedo decir es que hasta el día de hoy he tratado de hacerlo. He tratado de cumplirlo, he tratado de estar, he tratado de pagar lo que yo prometí al Señor. Pero para yo pagarle y para yo hacer lo que le he prometido, lo necesito a Él. Necesito entender que solamente Él es el único que me puede ayudar. Tenemos que pagar lo que nosotros prometemos. Tenemos que pagarle a Dios todo aquello que nosotros le prometemos a Él cuando nosotros le pedimos algo. Si tú hoy estás en una situación difícil y quieres hacer un voto con Dios, dile, Señor, haz un milagro. Señor, haz tu obra en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y hazle una promesa a Dios, pero cúmplela. Cumple esa promesa que tú le hagas a Dios. Amén.
Tenemos que ser así. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Tenemos que entender que tenemos un Dios grande y maravilloso, y por lo tanto, cuando Él haga su obra en nuestras vidas, no hasta que la haga, o sea, desde ahorita, ¿verdad? Pero cuando Él la haga, nosotros tenemos que estar firmes, cumpliendo lo que nosotros prometimos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, es un versículo que no leí el martes, pero hoy lo quiero leer. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, termina diciendo este versículo. Entonces, hermanos, si nosotros le hemos hecho una promesa a Dios y no hemos cumplido, o la empezamos y la dejamos de cumplir, cúmplele a Dios. Amén. Si tú alguna vez le dijiste: Señor, si tú haces la obra, yo te prometo que no voy a dejar de ir a la iglesia, y de repente has dejado de venir, hoy es el tiempo para que tú le digas a Dios: Señor, ayúdame a cumplir todo aquello que yo te he prometido. Amén. Entonces, que nosotros podamos cumplir todo aquello que nosotros le prometemos a Dios. Amén. Y que nosotros tengamos la seguridad de que Él nos va a librar. Amén. Así como libró a Jonás en medio de su desobediencia y en medio de su rebeldía. Vamos a ir ahora al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a ver al segundo personaje. Pero este personaje no es un personaje que caminó en desobediencia, no caminó en rebeldía, al contrario, era un personaje que también le pidió a Dios algo, y también dice que ella iba a cumplir lo que le había prometido a Dios. Y vamos a ver a una persona, una mujer que se llama Ana. Ahorita el pastor en la presentación leyó ahí algo sobre la vida de Ana. Entonces vamos a leer cómo Ana, en medio de su angustia, en medio de su dolor de no tener un hijo, ella se acerca a Dios, clamando con todo su corazón y haciendo un voto delante de Dios para que Dios le diera un hijo. Versículo 1 dice: hubo un varón de Ramataim en Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hasta ahí me quiero detener tantito ahí, porque en el versículo 5 y en el versículo número 6 vemos que dice que Jehová no le había concedido a Ana tener hijos. Amén. Y aquí vemos a Dios, que aquí vemos que era Dios el que no le había concedido a Ana tener hijos. Yo no sé si la situación por la que tú estás pasando, Dios la está permitiendo como una prueba en tu vida. Yo no sé. Tú debes de saber si es Dios el que está haciendo lo que está sucediendo en tu vida, o es como con Jonás, alguna desobediencia o alguna rebeldía. Pero aquí, en el caso de Ana, el que ella no pudiera tener hijos, era Dios el que no le había dado la oportunidad o el privilegio de ser mamá. Y yo creo que Ana, ahorita que estamos leyendo, yo creo que no es la primera vez que ella oró para que Dios le diera un hijo.
Yo creo que ella ya tenía mucho tiempo orando para que Dios le diera un hijo, amén. Y dice que Dios no le había concedido tener hijos. Y dice que Penina se burlaba de ella, ¿verdad? Dice que ella se burlaba y Ana se entristecía cada vez más. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Su esposo Elcana veía cómo ella estaba en un tiempo de aflicción, porque le dice que él sabe que está con su corazón afligido, amén. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que ella estaba en una amargura de alma y que en ese momento que ella sentía esa amargura, amén, dice que ella oró a Dios, oró a Jehová, oró a nuestro Dios, amén, abundantemente. Dice que ella oró abundantemente a nuestro Dios. En el versículo 11 dice lo que ella le prometió: e hizo voto diciendo: Jehová Dios de los ejércitos, aquí vemos la oración, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Dice que ella ora a Dios y le dice que si se dignare a darle un hijo, y le dice lo que ella es capaz de hacer o lo que ella haría si Dios le da un hijo a ella. Amén. Entonces yo creo que una de las peores aflicciones que puede tener a veces uno de recién casado es cuando estás pasando una situación en la que tú deseas tener un hijo y el hijo no llega a tu familia, no llega a tu casa. En el caso de nosotros perdimos 4 hijos, ¿sí? Y eso nos trajo una tristeza, una aflicción muy fuerte, muy grande, un dolor muy grande, en el cual yo le pedí a mi manera a Dios que me diera un hijo. Yo a mi manera, yo no conocía al Señor, yo le pedía: Señor, dame un hijo, yo quiero tener un hijo. No quiero vivir mi vida sin tener un hijo. Una de las convicciones que yo tenía, no sé por qué, es que si mi esposa a mí no me daba un hijo, yo no la iba a dejar. Yo en mi ignorancia, aun cuando no conocía de Dios, yo decía: si Dios no me da un hijo, yo no voy a dejar a mi esposa. Porque yo veía cómo mi esposa sufría cada vez que nosotros perdimos. A lo mejor el primero no fue tan doloroso, pero el segundo, el tercero y el cuarto fueron dolorosos, y más por la situación que nosotros vivimos, que un día les platicaré. Pero fue un tiempo muy difícil en nuestras vidas, y ese tiempo de aflicción y dolor fue el tiempo que acercó a mi esposa a conocer a nuestro Dios. Amén. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le dice: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y no comió no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Amén. Dice que después de que ella oró por un hijo, después de que platicó con el sacerdote Elí, dice que ella ya no estuvo más triste. Y dice que levantándose de mañana ellos se levantaron y adoraron a Jehová
y volvieron a su casa en Ramá. Y dice que el Cana se llegó a ella. O sea, tuvieron relaciones. Y dice la palabra de Dios que Dios se acordó de Ana y Dios le concedió el quedar embarazada en ese momento. Ana va, se humilla delante de la presencia de Dios. Ana va y ora delante de la presencia de Dios y le promete que si él se digna a escuchar su oración y su ruego, y ella le promete a Dios lo que va a hacer si Dios cumple con esa oración que ella estaba haciendo. Cabe señalar que la oración de Ana es una oración de una mujer atribulada de espíritu, de una mujer en aflicción, de una mujer que reconocía ciegamente que solamente Dios era el único que podía hacer el milagro en su vida. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Dice que ella se acerca a Elí y le dice: si te acuerdas que yo era aquella mujer que estuvo aquí orando a Dios, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Dice que Ana va a entregar a ese hijo. ¿Tú te imaginas? Para cumplir su palabra, Ana tenía que entregar a su hijo. Tenía que entregarlo. Era lo que ella le había prometido a Dios. Era: si tú me das un hijo a mí, yo te lo entrego a ti. Y ella fue. Y yo me imagino que iba feliz a entregar a su hijo. Amén. Porque Dios le había concedido el tener un hijo. Y ella va delante de Elí y le dice: aquí está el hijo que yo prometí. Aquel hijo por el que yo oraba, hoy vengo, te lo traigo, hoy vengo y te lo entrego. Que nosotros seamos así, hermanos. Que nosotros podamos cumplir con nuestro Dios. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres agradecidos por todo lo grande que Dios ha sido, por todo lo que Dios nos ha dado. Yo no sé, como decía hace unos momentos, qué es lo que tú le has prometido a Dios y no has cumplido, pero yo te voy a decir una cosa: no tardes en cumplirlo. Cúmplele a Dios. Dios es bueno y Dios ha sido bueno en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha restaurado matrimonios, Dios ha cambiado nuestra vida, Dios nos ha sacado del alcohol, de la droga. Amén. Dios te ha sacado del momento difícil en el que tú vivías. Si tú le has prometido algo a Dios, cúmplelo. Tal vez tu familia estaba destruida, tal vez tu matrimonio estaba por terminar. Mas sin embargo, Dios ha hecho la obra en tu casa, en tu familia. Que nosotros seamos así, como Ana, que fue y pagó lo que prometió, pagó ese voto que ella hizo delante de nuestro Dios. Que nosotros podamos ser agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros sepamos, como empezamos diciendo, que en medio de cualquier situación que nosotros podamos vivir, como esta de Ana, que no tenía hijos, pero Dios le concedió tener un hijo. Y una de las cosas impresionantes es que seguramente en el tiempo que Ana no tenía sus hijos, Dios la fortalecía cada vez más. Pero ¿sabes dónde la fortalecía? La fortalecía en su dependencia a Dios. Vemos una mujer que le promete a Dios, vemos una mujer que ora, vemos una mujer que sabe que depende de Dios y que sabe que el único que le puede hacer ese milagro tan grande es Dios. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas el día de hoy? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas?
Hoy haz un voto con tu Dios. Hoy dile: Señor, yo te prometo que si tú haces la obra en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, yo te prometo que yo voy a hacer esto. Pero si tú le vas a cumplir, si tú le vas a prometer, tú tienes que cumplirle, tenemos que cumplirle. Dice que por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y ella lo dedicó a Dios. Ella lo entregó con todo su corazón, sabiendo que lo estaba dejando en las mejores manos. Cuando nosotros entregamos nuestra situación en las manos de Dios, es en las mejores manos que nosotros podemos poner en las manos de nuestro Dios, perdón. Por eso nosotros tenemos que ser así, no tardar en cumplir lo que le prometemos. Amén. ¿Se pueden poner?